Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí estamos, gracias por seguirnos en este podcast. Leemos cada mensaje que recibimos. Otra cosa es que podamos responderlos a todos, pero se agradece a través del canal de YouTube. Suscribíos, por favor, cuantos más mejor. A través de iVoox, que es nuestra matriz, ahí tenéis contenido exclusivo cada jueves por una pequeñísima aportación que nos hace seguir siendo libres. Y los amigos de Spreaker, un beso fuerte. Estos son 60 minutos de información dándole la vuelta a la realidad, siempre contrastada, para que ustedes sean libres y se hagan su propia opinión. No tiene otro objetivo este espacio. Y en los tiempos que vivimos con falta de libertad de expresión, con manipulación absoluta, con 150 millones del gobierno repartidos entre medios de comunicación para tenerles atados y bien atados, es más necesario que nunca este aire fresco de libertad. Bienvenidos, empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, días, no es normal. No ocurrió jamás en democracia. Nos ha pasado varias veces con Sánchez tener que decirles esto es lo nunca visto, pero como esta vez ninguna. No es solo que se comportara como Kim Jong-un y que aplaudieran al líder los que se van a quedar en el paro por su culpa en pocas horas. No es solo eso, no es solo el miedo de que si no aplaudes al que está acabado, no te coloca en las listas porque maneja el partido con mano de hierro. Es mucho más. Es llegar a pensar el propio Sánchez algo tan grave como que va a ser detenido. Lo que digo es muy importante. Jamás un presidente de gobierno, siéndolo todavía, ha dicho lo que dijo Sánchez. Sé que van a decir que he provocado un pucherazo, sé que me van a detener. Recuerde la frase. Hablarán de pucherazo, lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Ya lo han hecho y lo van a volver a hacer. Tampoco es nuevo. Sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida al asalto del Capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones que perdió Trump contra Biden. Asegura que Vox y PP son Trump y que asaltaremos el Congreso o Moncloa si no ganan y si gana Sánchez. Es verdad que alguien dijo cuando detienen a Sánchez por el pucherazo de Melilla, fue Abascal con esta frase. Han detenido al clan de la compra de votos en Melilla. ¿Y cuándo detienen a Sánchez, que está comprando los votos con el dinero de todos los españoles, indecentemente? Se rasgan las vestiduras. ¿Qué diferencia hay entre lo que hace Coalición por Melilla para arrebatarnos nuestro territorio, para que allí gane un partido que obedece al Reino de Marruecos, y lo que hace Pedro Sánchez? ¿Qué diferencia hay si ambos pretenden alterar el resultado electoral comprando los votos? Es cierto que lo que se dice en el calentón de un mitin lo coge Sánchez, lo extrapola, pone al PP como si también hubiesen pedido su detención, cosa que jamás ha hecho en ningún mitin Feijóo, y ya está montada la escenografía. Ellos son Donald Trump, yo soy Biden, ellos van a atacar el Palacio de Invierno, mi palacio de la Moncloa, y a mí me va a atacar todo el mundo, hasta los medios de comunicación, programas de máxima audiencia, como si Feijóo, junto a Abascal, dominaran los medios. Recuerde esta mención de Sánchez. Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz, de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos
pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. Otra vez Donald Trump, de nuevo el misterio de Donald Trump. Miren, por ejemplo, en radio, que es lo que estamos haciendo, Sánchez, en lo que lleva de legislatura, ha aceptado 6 entrevistas, solo 6 en radio. Todas a Cadena SER. Ni una a ninguna otra cadena que no sea Cadena SER. Y todas han pedido entrevista con Sánchez. Imposible en 5 años. Es todo falso, es todo mentira, es una huida hacia adelante. La pregunta que debemos hacernos hoy, que han pasado ya horas, días, es si él se lo cree y está enfermo o si es un pose. Me cuenta el amigo Vejero que los gestos de cruzar las manos, de ponerse la mano en el pecho cuando aplaudían, denotan inseguridad y miedo, que simulaba todo lo contrario de lo que parecía tener. De ahí que las acólitas pelotas de Kim Jong Sánchez, como María Jesús Montero, le aplaudieran a un ritmo de velocidad más propio de un congreso chino o de Kim Jong-un que de una democracia como la nuestra. Miren, para no olvidar quién es Sánchez, les voy a poner una crónica muy breve. La crónica de lo que hizo Sánchez, además para que no digan que manipulo, es de La Sexta. Sí, las palabras de La Sexta, que saben que precisamente ayudó y sigue ayudando a Sánchez, vamos, cuando va a televisión o va a Telecinco o a La Sexta. Bien, la urna de la mentira, cuando Sánchez quiso hacer trampas y llegar a la Secretaría General del PSOE por la puerta de atrás. Todo estalló a las 6 de la tarde. El momento clave, esta imagen que provocó la desolación en muchos miembros del Comité Federal. Detrás de esta mampara y sin autorización, los partidarios de Sánchez inician una votación en urna sobre la celebración de un Congreso Express. Nadie jamás se había atrevido a montar una votación saltándose todas las reglas, sin control, sin censo y sin interventor. Es esa jugada de Pedro Sánchez la que provoca que se desborden las lágrimas incluso entre algunos de los miembros cercanos a él, y por la que hoy se piden disculpas. Yo quiero pedir perdón. Una votación sin reglas, sin urna verificada y tras un panel blanco que debilita seriamente la posición del pedrismo. Hoy en privado hasta los suyos reconocen que fue una barbaridad. El partido está roto ahora mismo. Está roto por completo, no veo solución. Casi todos coinciden en que fue un intento de pucherazo en toda regla coordinado por el vasco Rodolfo Ares. El escándalo de la urna genera desazón, tristeza y lágrimas. La presidenta andaluza Susana Díaz tiene que hacer una llamada a la calma. Pero yo solo apelo un minuto a que penséis del espectáculo nacional e internacional que estamos dando. Es entonces cuando los críticos hartos del espectáculo muestran su fuerza y obtienen 130 firmas para una moción de censura contra Sánchez. La mayoría absoluta está clara. Ahora tocaba votar a mano alzada la celebración de un Congreso Express como reclamaba el ex líder del PSOE. Su derrota es rotunda y evidente tras el número de la urna, con 132 votos en contra a pesar de que los dimisionarios no votaron y de que sí se permitió hacerlo a lo que quedaba de la Ejecutiva, aun estando en funciones y sin ser reconocida por los críticos. Ese es Sánchez en estado puro, el que da pucherazos es él. Sí, es posible que le detengan. Sí, claro. Ojalá lo veamos. Por la compra de votos ilegales, por pucherazos, veremos el motivo, pero será la ley y el Código Penal quien le ataque, no Donald Trump ni fantasmas que no existen. Estás escuchando Castillón Confidencial.
Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. ¿Qué hacer con un delincuente que reincide una y otra vez? Pues legalmente, señores, muy poco. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas, Albert. Hoy vamos a reflejar algo que viene ocurriendo habitualmente en España, pero que la verdad es que muy pocos medios se hacen eco de ello, de lo que está pasando con los delitos contra la propiedad. Mira, los hechos han ocurrido en San Sebastián. Un hombre, el mismo delincuente, ha sido detenido en 2 ocasiones en 15 horas. Es decir, durante 15 horas cometió 2 delitos y fue detenido en las 2 ocasiones. El primero de ellos el lunes, en un robo en un hotel. Estaba tratando de robar en el interior del hotel y el personal del hotel llamó a Araschaina, se personaron y lo detuvieron. Pasó a disposición judicial y quedó en libertad. Pues bien, 15 horas más tarde, repito, 15 horas más tarde, es sorprendido el martes por la noche en una vivienda habitada, con personas dentro, en el barrio de Eulía de San Sebastián. Se llegó a enfrentar a los agentes y a lesionar de forma leve a uno, les atacó con un cuchillo. Pues bien, pasó a disposición judicial y está en libertad. Se le interviene en un teléfono móvil, una cartera del lugar donde estaba robando. Es una persona con numerosos antecedentes, tiene 42 años, 21 atestados instruidos desde el año 2021, 22 y 23. No es una persona que vaya a ser reinsertable y lo ha demostrado. Al final es la sociedad la que sufre estos delitos continuos contra la propiedad. Si todos lo sufrimos y no tiene una solución legal ni judicial. Por tanto, es una denuncia pública que podemos aprovechar este medio para hacerla porque realmente la sociedad está sufriendo este tipo de delincuencia y no hay una solución. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hablar de 1000 cuestiones que tienen que ver con la actualidad política, de campañas electorales, de escándalos, de derivación a la economía de una mala gestión. Pero mientras tanto hay enfermos de ELA que por culpa de este adelanto electoral precipitado van a morir. Y prometieron ayudas que no han llegado. Se ha paralizado todo. Quien estaba esperando al fin una solución a esta maldita enfermedad se puede ir olvidando de ella. Son más de 4.000 los que se van. Se habla de cada año 1.000 enfermos más y muchos que pierden la vida. La esperanza de pararlo del ELA con una acción política rápida, que además la prometió Sánchez, se ha esfumado. Miren, tengo aquí el tuit de Pedro Sánchez, enviado en 2021, y dice, refiriéndose a Jordi Sabaté, un enfermo de ELA: Jordi, entiendo tu preocupación, la de las personas enfermas de ELA y otras enfermedades poco frecuentes. Me comprometo a seguir trabajando desde el gobierno para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la vida de los enfermos y sus familias. Bueno, pues se habían movido, no gracias a él, y lo que podía ser la ayuda final prometida se ha quedado en nada. Adriana Guevara de Bonis es presidenta de la Asociación Española de ELA. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida, encantada de saludarle. ¿Nada de nada? ¿No hemos llegado a cerrar un acuerdo? Nada de nada. Nosotros llevábamos ya muchos años detrás de una ley de la ELA y por fin, el año pasado, un grupo de ciudadanos la presentó y había que haberla aprobado en un plazo relativamente corto porque estos enfermos no pueden esperar. Pero se ha ido derogando hasta 43 veces y ahora ya, claro,
Al disolverse las Cortes ya no esperamos nada. Pero ¿cómo se puede derogar 43 veces? ¿Qué excusa les daban a ustedes para derogar 43 veces una ley que nos va la vida o la muerte de gente? ¿Por qué? ¿Qué les decían? Para nosotros es incomprensible, pero no daban ninguna razón. No nos han dicho el por qué no. Supongo que es que tenían otras prioridades que no eran la vida o la muerte de las personas con ELA. Nos ha desesperanzado, ha sido incomprensible. Imagínese los enfermos de ELA que habían puesto toda su ilusión en un buen tratamiento, porque al ser una enfermedad tan cruel que no tiene cura, sí podemos mejorar mucho la calidad de vida de estos enfermos, que es lo que hacemos las asociaciones, pero es insuficiente. Tendría que haber sido esta ley la que hubiera mejorado con las enmiendas que además hemos trabajado con ellos durante 4 años antes de salir la ley hasta que ha salido. Les hemos dado las enmiendas que mejoraban esta propuesta de ley. Incomprensiblemente pues no han tenido tiempo o ganas de sacarla adelante. Hay algo en este gobierno que es un gobierno de 2 partidos, y en Podemos hay un portavoz que es Echenique, pues que debería ser más sensible a este tipo de cuestiones. ¿Han recibido ayuda por su parte? Ninguna. Nosotros tenemos ayudas estatales, hace ya 3 o 4 años, una ayuda directa de los presupuestos generales del Estado, presentada por un partido que ahora va a desaparecer, y luego en la Comunidad de Madrid también recibimos ayudas. Se refiere a Ciudadanos. Ciudadanos, que es el que hizo esta propuesta de ley. Que es el único que movió lo prometido lo cumplió, pero luego no tuvo más fuerza, ¿no? Fue aprobado por los 300 diputados del Congreso. Luego ya es cuando en la mesa del Congreso se ha ido paralizando hasta 43 veces, y ahora ya políticamente veremos si el nuevo gobierno que salga tras las elecciones, pues desde el minuto 1 nos ayuda, que es lo que pedimos nosotros, que el nuevo gobierno se ponga en ello y retomen como puedan, porque claro, ahora tendrá que ser otra iniciativa de otro grupo el que tome esta ley como base, y eso es lo que solicitamos nosotros. ¿Cuánta gente sufre ELA? Yo daba datos de 4.000 al año, más o menos. ¿Es esa la cantidad o no? Sí, de 3.000 a 4.000. Lo que pasa es que no hay un registro nacional, y el problema de estos enfermos es que ayer salía una persona en un programa televisivo, es que no pueden decidir si seguir viviendo o no, porque si no tienen estas ayudas, solo hay un 6% que puede tener medios económicos para tener un cuidador, para tener a alguien permanentemente a su lado. El resto no pueden decidir si viven o no, porque necesitan a partir de cierto estadio de la enfermedad pues una traqueostomía, una gastrostomía, y si no tienen un cuidador, el médico directamente no se lo hace, no le hace una traqueostomía. Entonces no pueden decidir seguir viviendo si no se la hacen, y no se la hacen si no tienen un cuidador, y eso es lo que pretendíamos, entre otras cosas, cuidadores a través de esta ley. Es decir, que lo que usted decía al principio, que durante este tiempo pues morirán bastantes enfermos porque esta ley no ha llegado a cabo, no ha llegado a término. Adriana Guevara de Bonis, presidenta de la Asociación Española de ELA. Una mala gestión política mata. No exageramos diciendo esto, ¿verdad? Pues no, aunque es una enfermedad incurable, sí es verdad que la vida de estas personas se podría prolongar mucho tiempo si tuvieran las atenciones necesarias que las administraciones públicas no les dan. Un placer tenerla con nosotros esta tarde. Aquí tiene otro altavoz siempre que quiera. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y a ver si podemos empujar a los nuevos partidos que salen, que tomen desde el primer momento esta ley como base sin para duda. Ayudarnos. No hay más prioridad que esta. Un abrazo, presidenta. Muchas gracias. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Ricardo Rodríguez, empresario, economista, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Albert. Pues como siempre te digo, ojiplático y con esta capacidad de sorprender que tiene el presidente del gobierno español. Yo has hecho varias referencias en tu entrada que te las compro, ¿no? Lo del líder supremo. Has puesto en valor a La Sexta. Yo no la pongo en valor. En aquel momento ten en cuenta que lo que estaban defendiendo es a la otra parte del PSOE. En aquel momento eran susanistas y ahora vuelven a ser pelotas del poder. Sí. Fíjate que ellos hablan en aquel momento no del sanchismo, sino del pedrismo. Ese término que utilizan, el pedrismo. Ni siquiera tenía apellido el señor Sánchez. Es una vergüenza que sus acólitos le aplaudan más de 2 minutos puestos en pie. Pero ¿qué es eso, de verdad? Yo quiero que vean el momento final y el de los aplausos, lo que estás diciendo. Exactamente, le aplaudieron 2 minutos 24 segundos cuando acabó así. El Partido Socialista debe parar esta corriente reaccionaria. Así que vamos a ganar las elecciones el próximo 23. Y ahí, sin parar en pie, cuando la mayoría se van a quedar en la calle, cuando no han ganado en sus lugares, ahí donde se presentaran con las siglas del PSOE por su culpa. ¿Quién está ordenando este doblegarse al líder? ¿A cambio de qué? ¿Es puro miedo, Ricardo, o es algo más? Yo creo que les ha pillado a todos con el pie cambiado, incluso a los de su propio partido. Nadie se atreve a dar la primera voz y a levantar y a decirle... Bueno, sí, parece que algunos varones están diciéndole que no quieren ir ni en las listas, aquellos que han perdido las elecciones autonómicas, que no quieren ir en las listas de las generales. Pero en aquel momento ha sido tan rápido, ha sido tan eficiente para él mismo, que no ha dado tiempo a nadie a que le pueda soplar detrás de la oreja. La cuestión es que lo está moviendo todo él, lo está moviendo un núcleo en el que el único afiliado al Partido Socialista es el mismo, porque creo que hay 2 personas que lo que son simplemente unos consultores o son gente de su confianza, pero que ni siquiera son del Partido Socialista, y esto puede acabar muy mal para el Partido Socialista, pero lo que seguro que acabará muy mal es para España, y es una auténtica vergüenza. Señores, esta es la situación en la que estamos. Emulando a Donald Trump, hablando de ocupaciones de edificios públicos y de detenciones del presidente del gobierno. Se han cruzado todas las barreras y con un nuevo eslogan de la derecha extrema, la extrema derecha, que nos van a machacar con él como si afectara, y yo creo que no afecta a nadie. No paró de repetirlo en su comparecencia. En esa coalición de la extrema derecha y la derecha extrema, conjunción formada por la derecha extrema y la extrema derecha, la coalición de la derecha extrema y la extrema derecha. Y lo hago porque no estoy dispuesto a que la extrema derecha y la derecha extrema, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas, el tándem formado por la extrema derecha y la derecha extrema. Y así podría estar todo el día. Yo creo que esto ya no ha funcionado. No funcionó nunca, ni con Ayuso, ni con Juanma Moreno. ¿Por qué siguen creyendo que va a funcionar ahora con Feijóo? Tampoco entiendo ese miedo de Feijóo a decir que hay que pactar con Vox. No lo comprendo. En Castilla y León, que ya llevan 1 año de pacto los dos, han ganado en votos estas municipales, ambos. Han ganado en votos y ha bajado PSOE, por lo tanto, tan mal no lo deben hacer. ¿Tú lo entiendes, que sigamos vigilando que no me comparen con la extrema derecha? ¿Qué le pasa a Feijóo y a Sánchez? ¿Qué ocurre aquí? Fíjate que además no se le puede ni tildar de novedoso. Esto ya empezó en la época de guerra con el tema de los Doberman, que en aquel momento la derecha no había gobernado España, había gobernado la UCD, luego el PSOE, y por lo tanto, si a alguien se podía creer algo del miedo, pero hoy en día la derecha ha gobernado más de 16 años este país y ha habido, como tú bien dices, gobiernos de coalición como el de Castilla y León, entre Vox y PP, y es más, la gente lo ha premiado dando más votos. Y además, si yo tengo que tener miedo, aquí el que ha hecho coalición es un señor que se llama Pedro Sánchez, presidente del Partido Socialista, que ha hecho coalición con un partido terrorista, y lo digo con todas las letras, terrorista, con gente en sus listas condenados por terrorista. Sí, pero me sorprende. Esa es la mierda. De Sánchez no, porque está arrinconado, está con la
espalda en la pared y a punto de acabar su carrera. Pero de Feijóo sí me sorprende. No entiendo ese miedo al que dirán. Tengo mensajes de los oyentes al 649-532-435. Me dicen, 23 de julio... No es casualidad que haya escogido esta fecha para las elecciones anticipadas. El día 25 es Santiago Apóstol. Por lo tanto, estamos en medio de un puente en Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco. 4 comunidades con puente, más allá de los festivos, al ser Santiago Apóstol en muchos municipios de España. Muchos tendrán que recurrir al voto por correo. Podemos estar ante un nuevo pucherazo histórico. Esta plaga no se va del gobierno así como así. No votéis por correo. Otro mensaje de Enrique, escuchamos. Pienso que es muy raro que aquí en España todavía a alguien no se le haya ido la pinza y haya echado a los ocupas de su casa de una manera que no querríamos. Políticos, sois unos sinvergüenzas. Ha ocurrido alguna vez, ¿verdad, Ricardo? Hay gente que se ha tomado la justicia por su mano y han acabado en tribunales y han tenido que sentarse en un banquillo la víctima, ¿eh? Sí. Por cambiar la cerradura, por cerrarles el paso del gas. Esto ha ocurrido, ¿verdad? Sobre todo porque la desesperación de algunos propietarios, cuando pasan no semanas ni meses, a veces pasan años y ven que están ahí otros disfrutando de su casa mientras que ellos están pagando la hipoteca. Yo entiendo a esa gente. Claro. Y a veces hacen algo y hacen cosas, actos, que eso sí, la justicia luego es muy rápida y es muy determinante y acaba la... Sí, con ellos dices, sí, con ellos sí. La víctima acaba en el banquillo, que es increíble. Total. Es verdad que... Mensaje de otro oyente referido al comentarios que ha hecho Juan Figueroa en este programa. Se llama Ali Handán. Buenas, unas puntualizaciones con todos los respetos al señor Figueroa. Cuando ha dicho el Sánchez que esas justificaciones que decía punto 1, 2, 3 tal, que parece ser, comenta Figueroa, que el error ha sido que en estas elecciones él se ha erigido de figura principal en las comunidades, cuando tenían que haber sido las personas que optaban a esa presidencia de las comunidades. Pero no se ha dado cuenta de el error que ha cometido al decir eso el señor Figueroa, porque el señor Feijóo ha dicho, en teoría, todo lo contrario, que dejaba vía libre a los presidentes de las comunidades, como dejó en teoría el señor Bonilla en su día, y por eso han obtenido los resultados tan magníficos que han obtenido. O sea que el señor Feijóo que tome nota, porque él sí que no tiene la misma aceptación a nivel nacional que autonómico, en ese caso. Y luego me preocupa escucharle decir en las diferencias con Vox del Partido Popular, otra vez con el mantra, de acuerdo con lo de las autonomías, pero otra vez con el mantra de la mujer. ¿Qué pasa? ¿Que él sigue con el mantra de que es que la gente de Vox está de acuerdo en que se asesinen mujeres o que Vox no quiere que se defiendan a las mujeres? Parece mentira, ¿eh? Ese es el gran problema que está teniendo, a mi entender, el Partido Popular ideológicamente. Jamás ha desmentido que Vox sea un partido de extrema derecha, la señora Ayuso sí. Jamás ha desmentido que Vox no esté de acuerdo en la inmigración ilegal. Jamás el Partido Popular ha desmentido otros y otros tantos mantras que utiliza la extrema izquierda marxista y ellos se quieren aprovechar y no se está dando cuenta que Vox es su bastón o el Partido Popular es el bastón de Vox, porque el señor Feijóo está ahí porque era el primero que pasaba. O sea, en ese momento que se va Casado, el Partido Popular se hundía literalmente, salvo que hubiese salido la señora Ayuso y con reservas, porque es muy querida, es cierto, en Madrid, pero sí, en Cataluña, en algunas partes, pero cada líderes regionales es a los que quiere la gente. La gente quiere a sus líderes regionales.
más que a la señora Ayuso. Muchas gracias por el tiempo que dedicas a escucharme y bueno, como siempre, ¿qué voy a decir? Si es que ya no me quedan laureles para tu programa y para ti, Albert. Un fuerte abrazo. Gracias, Alihandán, y aquí escuchamos cualquier opinión. Hasta las críticas, hasta las críticas. Me llamo Mari, soy oyente de vuestro programa de Barcelona. Quería daros mi opinión. Está todo el mundo con el PP, pero ha gobernado muchas veces detrás del PSOE. No ha sabido derogar muchas leyes que el PSOE no hizo bien. Lo que está pasando ahora en este país es culpa de ambos, PP y PSOE. Si queremos un cambio, el único que tiene un par para cambiarlo es Vox, dice. Comentaros que ya he pedido mi lote con Javier Cárdenas. Bueno, muchas gracias, amiga. También otro compañero que no me da el nombre nos dice que es un gusto escuchar este espacio, que es muy profesional y que le gusta. Bueno, muchas gracias a todos. Sí es verdad que hay... el PP quiere abogar por el voto útil, pero hay mucha gente en España que no se fía del PP y hay que entenderlo también. El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web vichycatalan.es. Ahí está toda la información. El agua de Vichy Catalán, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán, merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, tómense un vaso, verán qué buenas digestiones. Vichy Catalán, agua buena. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Castillón Confidencial. Consiguió la alcaldía de Pamplona, pero está formando parte de la negociación para ver quién se la queda, y ahí está Bildu mordiendo fuerte. Es nuestro colaborador, sigue en la trinchera, Carlos García Danero. Hola, Albert. Ahora resulta que nadie sabe quién es Bildu. Dice el Partido Socialista, poco más o menos, que ni los conoce. O sea, llevan 4 años pactando todo, los han blanqueado, han pactado con ellos todas las cosas y ahora, como se han convocado las elecciones, pues intentan disimular un poco. Y ahí tenemos en Pamplona que el Partido Socialista pretenden tener la alcaldía de Pamplona y que les apoye Bildu, pero sin que se note que les está apoyando. O sea, es que tratan a todos por tontos. Y claro, Bildu en este caso, que tiene más votos que el Partido Socialista, le dice, oye, vótame tú a mí, claro, que yo tengo más votos. Al final es todo, pues yo creo que los pactos
Desde luego los tienen, es cuestión de tiempo que los hagan antes o después, dependerá de lo que quieran disimular con cara a las elecciones generales, pero que a nadie le quepa la menor duda que el Partido Socialista va a seguir pactando con Bildu, porque ayer ya lo dejó, ayer Sánchez, en esa nefasta intervención que tuvo ante sus diputados y senadores, pues yo creo que dejó claro una vez más, que ya lo sabíamos todos, pero por si acaso lo volvió a acreditar, lo sectario que es, cómo pega contra todo lo que no sea él. Se cree que todos los que no le votan a él, pues somos todos unos fascistas, que poco más o menos habría que fulminarnos, y lógicamente sus socios preferentes pues siguen siendo lo que quede de Podemos, Esquerra, Bildu, etcétera, etcétera. Es decir, más nos vale a todos que el 23 de julio haga calor o haga mucho calor, vayamos todos a las urnas para mandarle a Sánchez fuera de la Moncloa, porque como siga siendo presidente de España, entonces sí que vamos a tener un problema muy serio, porque desde luego nos va a llevar a la ruina económica, a la ruina ética, a la ruina moral y a todo tipo de ruinas. Comentario de Carlos García Danero, que tenía mucho que ver con estas palabras que dijo Otegi hace unas horas. Es que hemos sostenido un gobierno del Partido Socialista en Navarra, es que hemos sostenido un gobierno. Lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos tratan de hacer ver que con EH Bildu, oiga, pero se lo comentaba a mi compañero en el coche cuando veníamos para aquí, oye, ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote. Qué fuerte. Javier Santamarta, ¿cómo está mi historiador de moda? ¿Qué tal, Javier? Pues aquí estamos, entre el asombro, la desesperación, la esperanza, todo en uno. Sigue Ricardo Rodríguez. Que diga Otegi que esto parece un patio de colegio y además dice la verdad. O sea, que al final Otegi dice la verdad y hemos de reconocerlo. A mí me revuelve, Javier, ¿sabes? Porque estamos dando más veracidad a un etarra que a un presidente democráticamente elegido. Pero es que no tenemos más remedio, ¿no? Sí, tenemos más remedio si de una puñetera vez empezamos a que las circunscripciones electorales sean las que sean y que partidos que se quieran presentar a ámbito nacional para decidir lo que pasa en toda España, pues se presenten en toda España. Con lo cual, pues estos señores pues tendrán que tener la representación que les otorguen los ciudadanos y que no es la que ahora mismo hacen, que es pues eso, hacer depender gobiernos, gobernabilidades y bueno, y lo que está ocurriendo en España, gente que tiene un pasado como eso, de secuestradores, de terrorismo, de asesinos, y hay que tragar. No, yo creo que no hay que tragar. El problema es que se ha tragado. Ya. Se ha tragado y se ha aguantado mucho. Ahora de pronto no somos amigos, ahora de pronto somos socios. Además, es como si la opinión pública estuviéramos en la Edad Media, ¿verdad, Javier? Cuando la información era manipulada, llegaba tarde y la iban cambiando los pregoneros de pueblo en pueblo, ¿no? Hoy en día tenemos datos para crear nuestra propia opinión. Creen que nos pueden engañar. No es tan fácil engañarnos como antes. Es más, diría que desde la pandemia es más difícil, ¿no? Pues no debería ser así, pero yo creo que ahora mismo tenemos el mayor alcance que tiene la sociedad a la comunicación y a la información. Pero yo creo que también, claro, eso ha hecho que exponencialmente crezca pues lo que son los bulos, las patrañas, lo que se dio a conocer como las famosas fake news, que incluso ahora mismo ya empezamos a verlo con el tema de la inteligencia artificial en imágenes que ya no sabemos si son de verdad o no. Sí. Con lo cual no lo sé si esto además va a afectar también de una manera en que, bueno, el discurso que ahora mismo hay de ciertas generaciones es, bueno, pues que eso de ETA, que fue, y al fin y al cabo ya no pasó nada. La transición, una cosa nefasta, horrible. Vamos, lo puse anoche porque estaba viendo ahí al señor Bardem.
llamar a la unidad con el grito y cantando a las barricadas, y que haya dicho, bueno, definitivamente hay aquí un grupo de gente que ha decidido ser los nietos o los bisnietos incluso de la guerra civil en vez de ser los hijos de la transición. Y me están hablando de Franco, un señor que lleva 50 años muerto y de cosas que decía, bueno, pero ese relato hay una gente joven que lo está comprando, con lo cual, pues no lo sé, dato mata relato, siempre lo he dicho, pero el problema está en que el relato yo creo que lo estábamos perdiendo. Ayer Sánchez volvió a hacer un relato de lo que es el PSOE, en el que faltaba sacar los hombres con puro, el empresario malvado. Quiero que lo escuches porque habla de la historia del partido y claro, la define de una forma. Escucha, Sánchez. Mirad, nuestro partido no lo fundaron 7 exministros de una dictadura con la financiación de unos cuantos banqueros. El Partido Socialista lo formaron en un bar de Madrid 25 trabajadores, 16 tipógrafos, 4 médicos, un profesor, 2 artesanos, un marmolista y un zapatero. Esa es la gente a quienes representamos. Esa es la gente a quienes defendemos y esa es la gente de quien dependemos para ganar al Partido Popular y a Vox. Santa Marta, un marmolista, un zapatero, esa parte de la historia del PSOE es cierta, pero solo es una parte de la historia del PSOE, ¿no, Javier? Hombre, claro, o sea, o acaso, por ejemplo, ese PSOE en su momento dado, en los años 30, no tenía vínculos con un asesino y un dictador como Stalin. ¿Acaso no asumió incluso el uso de la violencia para implantar la dictadura del proletariado? Este señor que además dice que él se reconoce en Largo Caballero, ¿por qué no se reconoce en Besteiro? ¿Por qué no se reconoce en un político y socialista como Besteiro? ¿Por qué está queriendo usted otra vez, efectivamente, lo ves, reescribir lo que fue un pacto como fue la transición, empezando a hablar de 7 ministros de Franco? Venga, Franco Chupito, otra vez, ya hace 50 años. ¿Me va a sacar usted otra vez el espantajo de Franco? O sea, todo el discurso de ayer del señor presidente de gobierno, que es mi presidente de gobierno, es lamentable, es tristísimo. O sea, es que no es ni siquiera un mitin diciendo que le van a llevar a la cárcel, que quieren llevar a la cárcel, pero usted está loco, usted es un psicópata, o sea, usted es un narcisista peligroso que nada más y nada menos que está rigiendo ahora mismo y lleva haciendo durante hace años España. No, estoy indignado porque es que lo de ayer, lo de este señor, no tiene desperdicio. Vamos a hablar de cosas del PSOE. No quiero volver a las checas, ya hablamos en su momento, el golpe a la República, lo contaste tú aquí, Javier, y has escrito libros al respecto. Pero, por ejemplo, el mayor atraco de Europa sucedió en el Banco de España de Madrid y lo hizo el PSOE. Es así, ¿no? Año 36, pues sí, o sea, 3/4 partes del oro que había en España, se habla de 510 toneladas, se envió a la Unión Soviética de Stalin. El conocidísimo oro de Moscú, se han hecho películas. Esto lo hizo la guardia personal de Indalecio Prieto, que iban motorizados, los que habían matado a Calvo Sotelo, ¿no? Guíame, porque yo me estoy leyendo, lo hizo Juan Negrín, ministro de Hacienda del PSOE, y todo en un gobierno que presidía Largo Caballero. Es decir, han cometido... Y todo ese dinero se fue a Moscú a través de barcos en Cartagena hasta la URSS para pagar a las tropas de la República, y dicen que se gastó todo, porque cuando ganó Franco exigió que lo devolvieran y dijeron no, nos lo hemos gastado todo. Esto no se lo cree nadie, ¿no? Santa Marta, algo quedó y se lo quedaron en Moscú.
No, sí, o sea, se sabe que los lingotes se llevaron en camiones a la estación de Atocha, llevado además, pues eso, con los carabineros, con milicias. Claro, todo este uso y que luego efectivamente además para lo horrible, vamos, que fue también el material que la Unión Soviética pues acabó dando a la República, pues bueno, pues esas 500, creo que fueron más de 500 toneladas de oro. Sí. 510 bueno, leo pues, por aquí. Pues mira, pues qué te voy a contar. Entonces, bueno, hay quien niega esa realidad, hay quien dicen que efectivamente que no había, que la cifra pues era diferente, todo el tema. La realidad es que ahí ha habido ahí no hubo ninguna contrapartida real. Las reservas se quedaron, bueno, pues poco más o menos que a mínimos y bueno, también parte de la que incluso también fue hasta Francia. Pero si es que es un momento del periodo de la guerra que a lo mejor yo puedo llegar a comprender, no a justificar. Pero es que es eso, si hay pasados incluso cuando Largo Caballero forma parte también de un gobierno como el de dictador Miguel Primo de Rivera, con Alfonso. ¿Por qué en esa dictadura de Miguel Primo de Rivera está ahí el PSOE? Eso se lo callan también. O sea, hay cosas en un momento de disturbios sociales, pero de ninguna guerra, en donde está ahí el PSOE al lado de dictadores. O sea, es que si empezamos aquí a sacar las colas, pues claro que va a haber trapos sucios de todo y todo, pero por eso evolucionamos, por eso estamos en el 2023, por eso va a hacer medio siglo ya que está Franco, me da igual si en Cuelgamuros o en el Pardo. Pero es que esta gente no quiere evolucionar, es eso, quiere seguir viviendo la guerra civil, quiere ganarla, y no quiere una república, desgraciadamente, quiere una segunda. Estás escuchando Castellón Confidencial. Señor Gala, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? En principio yo le diría irse a una playa, pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos, y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia. Porque una inteligencia que no nos ayude a vivir, no la quiero. No me sirve para nada. No creo que le sirva para nada a nadie. Santa Marta, ¿conociste a Antonio Gala? No tuve ese placer, y lo único que supe de él así de una manera muy directa es, ahora que estamos en la Feria del Libro, es que tenía fama de que cuando en la Feria del Libro además había menos autores, pero también era una situación en la que, bueno, pues conseguir una firma, y también cuando pues, se creaban las colas en las casetas, él la creaba a propósito, escribiendo muy lenta y morosamente para que, bueno, la dedicatoria fuera muy bonita, pero al mismo tiempo crear esa cola que hace que sea la expectación. Oye, ¿quién está firmando ahí? Porque cuando ves una cola, pasa igual en la feria, ¿quién es? Y entonces hacía que destacar sobre otros autores con el mismo número de personas esperando, pero así parecía que la cola se hacía más tarde. Una pequeña picardía de un autor unidad.
universal. Yo que no soy muy galista, Albert, y lo tengo que reconocer, yo a Antonio Gala le reconozco la capacidad que tiene de expresarse y de responder a algo que no, yo quizás es que mi inteligencia es mucho menor que la suya y que las que lo siguen, pero no soy capaz de entenderle. Es decir, le han preguntado qué es la libertad y ha respondido no sé qué, que es muy bonito, en un tono de voz muy armonioso, pero vaya, que aquello que hacía él, que comentabas tú ahora, Javier, de lo de la caseta, los que estamos en restauración hace muchos años ya lo hacíamos y lo seguimos haciendo. Un restaurante puede estar vacío y hacemos que haya cola para que desde fuera la gente elige hacer cola. Somos así de... No, pero es que Gala, masocas, fuera mejor o peor escribiendo, Gala era el mejor hombre del marketing que yo he conocido en el mundo de la literatura. Era habitual, entendió que había que aparecer mucho en televisión para vender muchos libros. Hacía unas promociones de libros maratonianas. Yo le entrevisté 1000 veces. Y un año tuve el placer, el honor, absolutamente injusto por mi parte, de firmar libros a su lado en el Corte Inglés de Barcelona. Un año, hace mucho. Y conocí más a Gala, tuvimos charla durante un buen rato, le di mi libro, me dio el suyo, nos firmamos, hablamos. Él firmaba libros con un Cuba Libre encima de la mesa que pedía a la organización, y siempre pedía poder firmar con una cortinita al lado a la que él tuviese acceso. No entendía yo lo de la cortina hasta que vi por qué. Es cierto lo que dices, Javier, firmaba poquito, lento, le dedicaba tiempo a cada persona, no tanto en hablar, sí en escribir. Y charlaba conmigo mientras firmaba libros, ¿no? Es decir, yo no era capaz de hacer ambas cosas. Y en un momento dado, y no llevábamos mucho rato firmando, él tenía una cola inmensa afuera, y dicen, disculpen, pero se acabó. Él corre la cortina y se queda charlando conmigo y acabando el Cuba Libre. Con calma, con paz, la gente... por educación, pues no le dijeron nada porque era Antonio Gala, pero tampoco se fueron. Se quedaron en la cola esperando a ver si abría la cortina para seguir firmando. Genio y figura, así era Antonio Gala, y sin duda un genio, un gran literato, pero sobre todo un magnífico hombre de marketing. Ahora, me quedo con eso que ha dicho, lo de que corremos mucho, lo de que estamos en una organización que necesita esclavos para mantener la organización y crear más esclavos, es decir, en esta locura, en esta rueda en la que estamos trabajando. Me lo creo, por ahí va parte del problema que tenemos. Por cierto, Antonio Gala, con lo que llegó a fumar y lo que vivió, hasta los 92, si no recuerdo mal. Descanse en paz nuestro querido Antonio Gala. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. La noche electoral fue muy larga, especialmente para alguien que rozó ser presidente de su comunidad. De hecho, muchas televisiones le daban como ganador, luego se echó atrás la propuesta y al final se quedó, me dicen, por 900 votos. Estamos hablando de Castilla-La Mancha, estamos hablando de terminar con la hegemonía de García Paje, y estamos hablando de alguien que ustedes conocen y en este programa ha venido varias veces. Paco Núñez, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas, encantado de estar una vez más con vosotros, un placer.
Bueno, casi, pero no. ¿Estás seguro? ¿Habría que volver a contar votos nulos, voto por correo? ¿No hace falta? Bueno, mañana se va a hacer el recuento oficial, como no puede ser de otra manera, en sede judicial, porque es lo que procede. Además hay que abrir el voto cera. Claro. Pero bueno, yo entiendo que va a ser muy complicado que haya un movimiento tal que dé un vuelco a la situación, aunque es cierto, y te escuchaba decirlo, que han sido a escasos 900 votos los que han separado un gobierno del Partido Popular de un gobierno de Paje, y por lo tanto, bueno, pues han sido muy pocos votos los que nos han, alejado de esa posibilidad de que hubiera un gobierno más del Partido Popular. Esa noche fue tremendo. Si lo fue para los que estábamos fuera, me imagino para ti. ¿Tú eres de los prudentes o de los que abrió la botella de cava antes de hora? No, yo era tremendamente prudente porque era consciente de que las elecciones se jugaban en un puñado de votos y, bueno, pues las numerosas ocasiones en las que el recuento nos daba por delante y nos decía que podíamos efectivamente tener un triunfo electoral esa noche, yo mantuve la prudencia y pedí al equipo que mantuviera la prudencia. De hecho, no quisimos, comparecer hasta bien entrada la madrugada con un recuento por encima del 95% del voto, porque me parecía que había que ser prudentes, me parecía que había que ser consecuentes y me parecía que había que mantener esa necesidad de calma para asumir un resultado que se veía muy ajustado y que podía ser en positivo o en negativo, y en cualquier caso a mí me parece que la democracia hay que tomarla siempre con elegancia, cuando se gana y cuando se pierde, y ni había que descorchar el champán antes de empezar, ni había que tampoco tener una depresión absoluta después, porque lo importante es que hay que seguir trabajando por nuestra tierra y que hay que seguir trabajando además ahora por unas generales que son decisivas para España. Lo que pasa es que es curioso porque, oye, ¿cómo es la prensa? Entiendo que hay digitales muy bien regados por Paje, porque hay quien ha titulado a debacle de Paco Núñez, pero si sois vosotros y Vox los que más habéis subido, es así, ¿no? Sí, así es. El Partido Socialista ha mantenido sus mismos votos y ha subido mucho el partido de Vox y hemos subido mucho desde el Partido Popular. Exacto. Hasta tal punto de que nos ha faltado escasos 900 votos, por lo tanto... Entiendo que al final los medios de comunicación dan un titular y el titular era cambio o no cambio en Castilla-La Mancha y por lo tanto aquí lo que se dilucidaba era si había un cambio o no había un cambio en la región, que finalmente por 900 votos no va a poder ser. ¿Has podido hablar con García Paje después del domingo? Le llamé el domingo por la noche para felicitarle, pero no pude contactar con él, y ayer, que fue el día de Castilla-La Mancha, el día de la región, y que coincidimos en el acto institucional, le esperé en la entrada del acto para poder felicitarle personalmente y para desearle muchos éxitos en su gobierno, porque los éxitos del gobierno del Partido Socialista en Castilla-La Mancha serán los éxitos de la región, y por lo tanto yo siempre me alegraré de las cosas buenas que le pasen a Castilla-La Mancha. Lo que sucede es que ayer, aprovechando que me hace esta pregunta, pues ya conocimos el primer anuncio del Partido Socialista para esta legislatura y sé que le va a sorprender, pero el primer anuncio es modificar la ley electoral para aumentar el número de diputados. Por lo tanto, sí, lo vi. No entendí nada. Vamos a ver por dónde quiere caminar la legislatura, pero me parece que estamos en un momento en el que hay que proteger nuestra sanidad, proteger nuestra educación, proteger nuestra política social, proteger a nuestros mayores, afianzar el futuro de nuestros jóvenes, y me ha sorprendido, la verdad, que la primera medida de Paje haya sido la de anunciar un aumento de diputados. Es Paco Núñez, por 900 votos no es presidente de Castilla-La Mancha. A la próxima. Enhorabuena por una buena campaña. Felicidades, Paco, un abrazo. Gracias, un saludo. Gracias, muchas gracias. No hay más tiempo, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana a todos. El lunes más información confidencial. Podéis volver a escuchar programas que no hayáis escuchado hasta ahora en cualquiera de las plataformas, y los amigos de Gran Vía Radio Barcelona, de BOM Radio Benidorm, de Radio Montaña Leonesa. Gracias por vuestra colaboración y ayuda siempre. Es un placer. Feliz fin de semana a todos. Hasta el lunes. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.